en los casos dudosos a partir de los estudios serológicos o de los estudios en el caso de la escarlatina, como puede ser un hisopado de fauces o directamente un asto. La más importante siempre del grupo y de alguna manera la que por eso se le dio el número 1 es el sarampión. Sarampión que ha tenido brotes muy importantes en el país en la década de los 90, todavía tuvimos brotes en el 91 con 40.000 casos, en el 98 con 10.000, después fue incorporada la vacuna triple viral en el calendario, razón por la cual ya los casos empezaron a verse significativamente reducidos, pero claro, cada 2 por 3 tenemos algún brote de sarampión, el último lo hemos tenido con más de 300 afectados allá entre fines del 19 hasta mediados del 20. En junio del 2020 justamente se dio por finalizado el brote de esta enfermedad. Altamente prevalente y que es producida por un paro amixoviridad, hay un solo serotipo. En general se transmite, como dijimos ayer, recuerden las 4 enfermedades que se transmiten desde el punto de vista respiratorio, sea sarampión, varicela, rubiola y fiebre. A partir de su ingreso se replica a nivel local y después genera la viremia, y es a partir de la segunda viremia en la cual aparece la sintomatología clásica de la enfermedad, que por un lado es el triple catarro, conjuntival, rinofaringio, traqueobronquial, y también la presencia de un exantema que aparece aproximadamente cuando termina este periodo ya de incubación-invasión, caracterizado por maculopápulas. En el 98 tuvimos la oportunidad de cuantificar los CD4, ya teníamos el citómetro de flujo, y eso permitió establecer que el sarampión, como bien decían las abuelas, sin haber leído ni el Feinbold ni el Reut, bajaba la inmunidad celular, se reducía. ¿Por qué? Porque la cantidad de CD4, de un normal de 800, 1000, uno veía que estos chiquitos tenían 250, 300, 350, es decir, no los valores reducidos que vemos en HIV, pero sí, evidentemente, reducidos. Y esto es lo que justifica a veces la sobreinfección, especialmente a nivel respiratorio, que lamentablemente el sarampión ha ocasionado con el incremento entonces de la morbimortalidad en los casos de brotes muy importantes. El exantema está constituido por vasculitis con antígenos presentes en la piel. Si uno toma el clinicograma, podrá observar que el periodo de incubación es de aproximadamente 10 días, el periodo de invasión es realmente bastante clínicamente, por lo menos visible, porque ahí está el triple catarro, rinofaringio, conjuntival, traqueobronquial, fiebre muy elevada, es el periodo de máximo contagio, y al partir del segundo día de comenzado este cuadro aparecen unas pápulas blanquecinas a nivel de la mucosa oral, que son las manchas de Koplik. El exantema es el que aparece inmediatamente, caracterizado justamente por lo que es maculopápulas de aspecto morbiliforme, esto significa que dejan espacio de piel sana, son suaves al tacto, y en general persiste este exantema entre 4 y 5 días. Obviamente continúa el triple catarro, puede haber un rebrote febril en medio de este periodo de estado, y por supuesto la convalescencia será marcada por una astenia más o menos importante en función de lo que fue el periodo previo. Ahora, las complicaciones, así como las hablamos con varicela, en el periodo de invasión y de estado es por la misma partícula viral, por el mismo agente etiológico. En la convalescencia, en general, está relacionado con o sobreinfección bacteriana o la formación de inmunocomplejos, los cuales al depositar justamente a nivel, por ejemplo, de la mielina, puede ocasionar meningocefalitis desmielinizantes. Entonces, la enfermedad afecta primariamente a chiquitos, con un periodo de incubación, como dije anteriormente, de 10 días.
donde tenemos el exantema maculopapuloso típico, la presencia de una gran cantidad de partículas virales a nivel del intersticio pulmonar puede generar, igual que la varicela, una neumonitis de células gigantes, y como se afecta todo el aparato mucociliar, puede complicarse con infecciones bacterianas. Las complicaciones neurológicas, por un lado, en pleno periodo virémico, vamos a tener una meningoencefalitis viral. En la etapa de convalecencia, la formación de inmunocomplejos determina entonces una meningoencefalitis a veces desmielinizante, y también, por suerte, un caso cada millón, la parencefalitis esclerosante subaguda, que es cuando la partícula infecciosa, la partícula viral, actúa como un virus lento. Es muy poco frecuente, pero bueno, algunos casos en el país se han registrado. La cara sucia es lo característico. Pensemos que esta enfermedad en situaciones de brote no solamente va a afectar a chiquitos, sino que también puede afectar a adultos jóvenes no inmunizados. El exantema es muy característico. Acá ven, plena cara sucia, con el triple catarro, conjuntival, rinofaringeo, traqueobronquial. Hasta el segundo o tercer día de comenzado este periodo de estado, uno busca y encuentra las manchas de Koplik, que permiten, por lo tanto, el diagnóstico correspondiente. Este diagnóstico se confirma, por supuesto, con la IgM. También en el hospital se desarrolló una técnica de PCR para el diagnóstico precoz de las secreciones respiratorias. Frente a un caso sospechoso de sarampión, las medidas a tomar, ya que se encuentran en vigilancia epidemiológica, incluyen particularmente el aislamiento del paciente, recordemos que es una enfermedad respiratoria en cuanto a su transmisión, la confirmación que se trata de sarampión, no hay tratamiento específico, y sí a los contactos, la vacunación de bloqueo. Esto debe realizarse dentro de los 3 días del contacto. Recuerden lo que es la vacunación de bloqueo, lograr rápidamente anticuerpos en un periodo que es menor al periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, estas son las medidas a determinar, por lo tanto, frente a un caso sospechoso de sarampión. Con rubiola, ¿qué pasa? Rubiola es un Togaviridae. Sabemos que el virus de la rubiola, en un porcentaje de casos de un 20-30%, puede tener manifestaciones oligosintomáticas. Es producido justamente por un togavirus, tiene este cuadro clínico, a veces no tanto exantema, sino lo que tiene particularmente es a veces un síndrome mononucleósico, con el cual habrá que hacer diagnóstico diferencial con el Epstein-Barr, con el citomegalovirus, con la toxoplasmosis linfoganglionar. El cuadro de rubiola, por supuesto, es también autolimitado. Puede complicarse, sí, se puede complicar particularmente con la presencia de artralgias, también cuadro meningocefálico similar al que puede generar el sarampión que recién les comenté. Lo real es que no hay mayores complicaciones en general justamente en la rubiola adquirida. Sin embargo, la cosa no es así cuando afecta a una gestante, la cual al verse afectada, y particularmente en el primer trimestre del embarazo, el virus genera una cantidad de posibles complicaciones que hay que considerar. El virus de la rubiola no es un virus muy citocida, sí tiene propiedades antimitóticas. Esto significa que es más lenta la replicación de células altamente especializadas, justamente a partir de verse invadidas por la partícula viral. ¿Y esto dónde se manifiesta? Se manifiesta particularmente a nivel auditivo, con sordera unio-bilateral, a nivel cardíaco, con persistencia del conducto arterioso, con alteraciones del tabique interauricular, interventricular, y también con alteraciones oculares, como puede ser retinitis, microoftalmía, glaucomas, cataratas.
Esto fue descrito y fue observado justamente por un oftalmólogo australiano allá en la década de los 40, se llamaba Greg, que justamente le llamó la atención la cantidad de chiquitos que eran llevados a la consulta y en el antecedente estaba justamente la presencia o el antecedente de la enfermedad rubiola padecida por esas mamás durante el primer trimestre justamente de ese embarazo. Por lo tanto, la vacunación para la rubiola debe ser obligatoria y debe ser siempre necesaria indicar y administrar para asegurar que todas las mujeres en edad fértil, por lo tanto, tengan anticuerpos protectores originados a partir de la vacunación correspondiente. Por otro lado, tenemos la cuarta enfermedad, que es la rubiola escarlatiniforme, que ya les mencioné. No se sabe exactamente cuál es el agente etiológico, se piensa, como dije antes, en algún picorna viridae. La quinta enfermedad, sí, la quinta enfermedad es producida por el parvovirus B19, parvovirus B19 que tiene la también asociación con enfermedades articulares, con cuadros a veces graves, justamente en la gestante también. ¿Por qué? Porque el parvovirus afecta a la serie eritroide a nivel justamente de la médula, lo cual significa la posibilidad de anemias hemolíticas, anemias aplásticas. Esto es importante a considerar. De todas formas, dentro de lo que significa diagnóstico diferencial de enfermedad exantemática maculopapulosa, la parvovirosis, quinta enfermedad o megaloritema, se caracteriza justamente como muestra esta foto de un exantema maculopapuloso confluente a nivel de la cara, que da justamente el signo de la bofetada o signo de la cara cacheteada o abofeteada, como le quieran llamar. Lo real es que justamente megalo grande, eritema mancha, es lo que grafica claramente desde el punto de vista clínico la presencia de este exantema, por lo tanto, maculopapuloso, morbiliforme porque deja espacios de piel sana, confluente habitualmente en la zona de la cara y también de miembros inferiores. Esto es lo característico entonces de este megaloritema, cuyas complicaciones como enfermedad adquirida pueden incluir componentes de artralgias y también la piel que queda fotosensibilizada. Esto significa que a veces la exposición al sol posteriormente a haber padecido la enfermedad permite de alguna manera un rebrote de las características exantemáticas maculopapulosas que caracterizaron a la enfermedad durante su periodo de estado. Esto entonces es lo característico del megaloeritema. Quinta enfermedad, no tiene mayores complicaciones, se han visto algunos casos de artralgias, pero no mucho más que eso. Ahora, la sexta enfermedad es la que hoy, desde el punto de vista pediátrico, más uno ve en el consultorio de pediatría. El exantema súbito postfebril, como su nombre lo indica, se caracteriza por la presencia de un lactante, es una enfermedad muy infantil en este contexto, que tiene 3 días de fiebre, baja la temperatura y aparece una erupción maculopapulosa de tipo generalizada, de aspecto reticular, y que justamente hace a este exantema súbito postfebril. Como decían los médicos antiguos, el amanecer rosa de la curación, porque justamente al bajar la temperatura ya aparece la erupción que caracteriza a esta sexta enfermedad. Ahora, por supuesto que si durante esas 48-72 horas el chiquito es medicado con un beta-lactámico, por ejemplo, pensando en algún cuadro infeccioso que justifique la indicación de una amoxicilina, lo que puede suceder es que tengamos un error en la interpretación de la evolución de la afección, porque claro, le indicamos la amoxicilina por el cuadro febril,
baja la temperatura, pensamos éxito terapéutico, aparece la erupción y decimos SARS, alérgico al antimicrobiano. Por lo tanto, esto es importante considerar. Alguna vez a ustedes les va a pasar de que llegue algún paciente a la consulta y les comente, no, mire, no me dé amoxicilina porque una vez me dijeron que cuando era chico me dieron y me broté. O la mamá o el papá de algún chiquito que les diga así, cuando le damos o le dimos una vez amoxicilina se brotó. Lo que pudo haber pasado seguramente es esto que les estoy comentando, que haya sido una sexta enfermedad. Ahora, el cuadro febril es más hipertermia que síndrome febril. Esto, por supuesto, es sutil, como se los voy a comentar, pero es algo, obviamente, de observación clínica. A pesar de la temperatura, el chico más o menos sigue jugando, sigue comiendo, no tiene un síndrome febril característico que justamente se acompaña muchas veces de astenia, de artralgia, de decaimiento, de náuseas, vómitos, etc. Y eso es un detalle por ahí clínico que siempre en este contexto es necesario por lo menos tener presente. Etiológicamente, la sexta enfermedad es producida por dos virus herpes, el herpes 6 y el herpes 7. Por supuesto que como se está hablando de herpes, es factible que estos herpes puedan eventualmente reactivarse. El herpes 6 se lo asocia a trastornos neurológicos en pacientes gravemente inmunocomprometidos, por ejemplo HIV. El herpes 7 se asocia a una enfermedad dermatológica que es la pitiriasis rosada de Gibert. La van a ver, si no la vieron, en dermatología. Lo real es que justamente ese signo del árbol de Navidad, esa distribución metamérica, orienta bastante a la posibilidad de la reactivación justamente de este herpes virus tipo 7. Lo real y concreto que no tienen ningún tratamiento específico, como tampoco van a tener ninguna prevención así puntual. Todas estas afecciones que estamos viendo hasta ahora se caracterizan, por lo tanto, por la etiología viral de estos cuadros maculopapulosos. Nos queda, por supuesto, para considerar la número 2 de esta clasificación numérica, que es justamente la escarlatina. Escarlatina que es producida habitualmente por los Streptococcus piógenes del grupo A. También hay asociado otra bacteria, que por supuesto es muy poco conocida por la gran mayoría, que se llama Arcanobacterium haemolyticum, pero es por lejos el Streptococcus piógenes el agente más habitualmente asociado a lo que es la escarlatina. Ahora, para que aparezca o se produzca la escarlatina, lo primero que tiene que acontecer es la colonización del estreptococo a nivel de fauces. Esto, por supuesto, no se logra o no se ve antes de los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque antes de los 3 años no existe la fibronectina, que es el receptor que utiliza el estreptococo para colonizar fauces. Como este no se expresa antes de los 3 años, es excepcional que tengamos anginas estreptocócicas y por ende tengamos escarlatina en chiquitos menores de 36 meses de vida. Ahora, para que se produzca la escarlatina, el estreptococo tiene que estar lisogenizado. Tiene esto que decir, y dice, la necesidad de incorporar un bacteriófago que lo haga entonces productor de esta potente exotoxina, que se llama toxina eritrogénica, que es la responsable, por lo tanto, del cuadro clínico que llamamos escarlatina. Por ende, no vamos a tener escarlatina antes de los 3 años, no todos los estreptococos van a dar escarlatina, sino que están justamente lisogenizados. Al estar lisogenizados, entonces producen la toxina que se disemina, produce una vascularitis. Esto genera un exantema maculopapuloso de aspecto escarlatiniforme, es decir, generalizado, de un aspecto cuando uno le pasa el dedo tipo papel de lija. Aparece también en la zona de flexión lo que se llama el signo de Pastia,
Este signo de Pasia se caracteriza justamente por una equimosis lineal en la zona de flexión, la fase de fílato, que es la rubicundez de la mejilla con palidez nasogeniana y submentoniana, y la lengua, como parte del componente enantemático, es una lengua totalmente saburral hasta el tercer día, una lengua que empieza a depapilarse de adelante hacia atrás, es la denominada lengua en W, entre el tercer y quinto día, y la lengua completamente depapilada o lengua de gato después del quinto día. Ahí ven justamente la secuencia del aspecto de la lengua. Una vez que el paciente es tratado, porque el estreptococo sigue siendo altamente sensible y debe ser tratado para evitar las complicaciones, esto se hace con fenoximetilpenicilina, que es la forma oral de la penicilina, la piel a veces queda deshidrótica, esto hace que justamente la piel quede seca, persistiendo, por supuesto, la lengua frambuesada o la lengua de gato. La leucocitosis con neutrofilia, la presencia o el aumento del elasto, justamente es lo que nos, de alguna manera, más allá del hisopado de fauces correspondiente, nos confirma la etiología estreptocócica de esta afección. ¿Por qué se la debe tratar? Por supuesto, para evitar las complicaciones agudas, tales como pueden ser otitis, adenitis, a un absceso periamigdalino, así como lo no supurativo. Lo no supurativo está asociado en general a lo clásico, que es la fiebre reumática, y yo hace un tiempo atrás, no hace mucho, tuve un chiquito que la madre desesperada, habiendo sido tratado adecuadamente la escarlatina por un chiquito de 5 años, comenzó con trastornos de tipo neurocognitivo, psiquiátricos importantes, un temor muy, muy significativo, una agorafobia, y ahí tuve justamente un chico de un cuadro que ya se está comunicando, no frecuentemente, pero se está comunicando, que se llama PANDAS. ¿Alguna vez escucharon hablar de PANDAS? No, para nada. Sí, en psiquiatría. Exactamente, en psiquiatría. ¿Y qué es el PANDAS? Busquen PANDAS a ver qué significa. Supuestamente es un animal, no sé si tendrá que ver con eso, que está en China. No, ningún oso. Busquen PANDAS, ¿qué significa? Si lo vieron en psiquiatría... Sí, es una afectación psiquiátrica que se da en los pacientes con que están infectados con estreptococo. Ajá, ¿y qué significa PANDAS? A ver, búsquenlo. Por ahora, por lo que encontré, es una enfermedad autoinmune. Es un mecanismo, tal cual. IgG, creo. A ver, leo un poquito más y te digo. Sí, es un fenómeno autoinmunitario que el estrepto a veces encadena. Si lo piensa, la fibrorromática, la glomerulonefritis hace lo mismo, ¿no? Pero sí, recuerdo... Es un síndrome lupus-like, pero orientado a sistema nervioso central post-estreptocóxico. Sí, PANDAS significa eso justamente, y si leen el acrónimo... Bueno, lo real es que ese chiquito, la verdad que estaba despersonalizado, pobrecito. La madre odontóloga, bueno, y bueno, con terapia cognitiva, conductual, bueno, después de 1 año y medio se recuperó bastante, bueno, entró justo la pandemia también, pero la cosa que se recuperó, es decir, eso es lo importante de considerar, pero... un día me llama desesperada y dice, me cambiaron a mi hijo, porque prácticamente estaba aferrado a ella, chiquito, obviamente locuaz, sociable, salita de 5, todo bárbaro, pero bueno, tuvo justamente un PANDAS, así que esto para tenerlo en cuenta, ¿no? A veces las complicaciones, digamos, no siempre es fácil de asociar entre
cuadros que están muy lejos de la infectología aparentemente, pero que claro, tienen gatillos infectológicos. Lo real y concreto, bueno, que la escarlatina en este contexto, por lo tanto, debe ser diagnosticada, debe ser tratada, y por lo tanto es la necesidad de un diagnóstico rápido con la detección entonces del estreptococo a partir de una faringitis, no esperando en muchos casos, y por eso no tenemos tanta escarlatina, esas 24 o 36 horas entre la faringitis y la aparición del exantema. Porque claro, el chiquito si ya tiene, el chiquito y no tan chiquito, una faringitis estreptocócica y es medicado inmediatamente con un beta-lactámico, ahí ya cortamos lo que puede ser la cadena de producción de la toxina eritrogénica y por lo tanto no vamos a tener la presentación clínica de lo que hace justamente a la escarlatina. Ahora, diagnósticos diferenciales de todo esto incluyen las farmacodermias, cuadros que por supuesto son muy importantes en algunas ocasiones, en este caso hipersensibilidad al trimetoprimasulfa. Ante un cuadro exantemático, maculopapuloso, en un adolescente, adulto joven y no tan joven, ojo con el secundarismo de la LUES. Siempre esto tiene que estar en la mente de quien atiende a los pacientes con cuadros exantemáticos que parecen rubiola, que parecen una erupción, una hipersensibilidad. La gran simuladora puede tener múltiples formas de presentación como justamente lo hacen simuladora. Y por ende, la presencia de un exantema maculopapuloso debe ser entonces obligatoria en cuanto a la solicitud, no solamente de la BRL, sino también pensar que la manifestación cutánea también tiene un alto porcentaje de presentación en el síndrome retroviral agudo. Y estas dos entidades, por lo tanto, deben ser diagnosticadas en personas jóvenes que justamente acuden a la consulta con alguna de estas manifestaciones eruptivas. Entonces, ténganlo bien en cuenta. Acá también tenemos una farmacodermia, en este caso por difenilhidantoinato. Este fue un caso bastante dramático de una chiquita de 15 años que estuvimos internada en el hospital, chiquita que tenía trastornos de conducta, había sido judicializada, se la interna en un centro juvenil, y para que se adapte al centro juvenil, la costumbre de la institución era medicar a todos sus recién ingresantes con carbamazepina. ¿Para qué? Y para que se adapten al medio. Se imaginan que una costumbre, la verdad. Es demasiado. ¿Eh? Es demasiado. La carva la usa para una metodología trigeminal, con dosis de carga, es un quilombo. Así fue. La cosa que cuando se producen reacciones de hipersensibilidad, especialmente a barbitúricos, a neurolépticos, siempre en general, en la mayoría de los casos, se ve que esa reacción indeseable farmacodérmica ocurre entre los 15 y 20 días. Como nos pasa con el DRES en tuberculosis, 15-20 días, ahí aparece la reacción dermatológica, a veces eosinofilia, signos sistémicos, pero en este caso, una dermatitis de tipo combustiforme, fíjense lo que era esto, prácticamente sí parecía un gran quemado. Por eso se llama dermatitis combustiforme o síndrome de Lyell. Esto es un Lyell. El que vimos ayer era Steven Johnson. Son formas muy graves de hipersensibilidad en general por fármacos. En este caso fue la carbamazepina. 20 días después ya de la internación, esta chiquita estaba francamente entonces recuperada. Otro caso también, que siempre comento, chiquito que tenía también 18, 20 meses, ahí dice 21 meses, fiebre de 5 días, había sido visto por varios facultativos, lo real y concreto que había sido tratado sucesivamente
con amoxicilina, clavulanato, trimetoprima, ibuprofeno, dipirona, paracetamol. Lo real y concreto que seguía con fiebre, viernes a la mañana, el médico que lo ve porque aparece una erupción, piensa en la posibilidad de una exantemática, le dice a la mamá, bueno, vaya al Muniz para ver si no es un sarampión, estaba bien vacunado, el chiquito estaba muy, muy irritado, por supuesto me llaman las pediatras y decidimos internarlo, sacarle toda la medicación, y el lunes cuando voy a la sala a verlo estaba totalmente quemado. También esto fue una dermatitis combustiforme, con el signo de Nikolsky positivo, el despegamiento dermoepidérmico, y ahí justamente la evolución tórpida que alguno de estos procesos puede llegar a manifestar. Así que mucho cuidado a veces cuando le estamos echando más nafta al fuego sin saber realmente qué estamos medicando. Las reacciones de hipersensibilidad farmacodérmicas en ese contexto a veces son realmente muy, muy graves. Las hemos visto de todo tipo y gravedad por distintos fármacos, por supuesto, algunos con más predisposición que otros. Así que esto también tenerlo bien en cuenta. Y también otro comentario para aquellas faringitis exudativas importantes, hasta de aspecto a veces en alguna situación casi pseudomembranosa, en la cual al paciente se lo trata con amoxicilina, antes era ampicilina, y genera el signo de la ampicilina. Y el signo de la ampicilina, ¿dónde se ve? El signo de la ampicilina se ve particularmente en todo lo que está relacionado con el uso de este tipo de antibacterianos, asociado justamente a un paciente que padece mononucleosis infecciosa. Esto tiene que ver con una reacción evidentemente de hipersensibilidad en este tipo de pacientes. Hoy en día la ampicilina ha sido prácticamente reemplazada por la amoxicilina, razón por la cual ya hablamos más del signo de la amoxicilina que de la ampicilina. Lo real y concreto que uno tiene que recordar que también, si uno piensa y comenta lo que son enfermedades por ahí simuladoras, no tan claras en cuanto a lo que significa la clínica, la mononucleosis, si uno piensa esperarla solamente con el signo de mononucleósico, puede llegar a esperar bastante. ¿Por qué? Y porque a veces tiene mucha manifestación reticuloendotelial, a veces como síndrome febril prolongado, a veces se presenta con un cuadro incluso de hepatitis. ¿Y por qué se da esto? Porque el virus Epstein-Barr afecta a los linfocitos B, frente a los cuales hay una respuesta de los T. Todo eso se libra en el sistema reticuloendotelial, en generalidad de los casos. Puede haber, por lo tanto, hepatoesplenomegalia, puede haber poliadromegalias, y a nivel del tejido linfóide de Weidner, a nivel justamente faucial, uno se puede encontrar con una gran cantidad de tejido linfóideo, que es la expresión clínica que hace a la presentación, por lo tanto, de una angina eritematopulácea importante, pseudomembranosa significativa, que incluso asusta. Más de alguna vez los han mandado justamente a la guardia, pacientes que a las 24 48 horas de haber sido tratados con una amoxicilina, con una claritromicina, es decir, con cualquier antibiótico, el paciente no mejoraba, al contrario, empeoraba, y ese componente exudativo se hacía mucho más notorio. Ante la sospecha de algo más grave, por supuesto lo derivaban. ¿Y cómo se puede tranquilamente establecer la orientación diagnóstica? Solicitando un hemograma. ¿Por qué? Y porque la mononucleosis, en la mayoría de los casos vamos a tener un hemograma con una importante linfocitosis y la presencia de linfomonocitos activados, las células de Downey 1, 2 y 3. Todo esto hace entonces a la sospecha. Incluso alguna vez nos han mandado un paciente con una sospecha de enfermedad oncohematológica debido a que justamente esa célula de Downey, esos linfomonocitos activados, se confundieron interpretándose que podían ser blastos. Esto hace las reacciones leucemoides que la misma mononucleosis puede llegar a originar,
a veces con cifras 25, 30, 35.000 elementos. Así que otra enfermedad que siempre tenemos que tener en mente, por las distintas formas de presentación. Yo hace unos años tuve un chiquito, lamentablemente, que hizo una mielitis transversa, quedó justamente con paraparesia y con impotencia, 15 años de edad, a pesar de la gran cantidad de pulso de corticoides, la evolución fue muy tórpida, fue totalmente inmunológica, evidentemente, es muy raro, sí, es cierto, pero a veces las complicaciones de una mononucleosis desde el punto de vista de las respuestas inmunológicas que genera, también en este contexto hay que considerarlas. Y después de las hepatitis virales, de las autoinmunes y de las tóxicas, el citomegalovirus y el Epstein-Barr se encuentran dentro de causas también importantes o frecuentes de alteración justamente del hepatograma. No a niveles de una hepatitis viral aguda, pero sí con un incremento justamente de las enzimas hepáticas que hacen que justamente la mononucleosis por Epstein-Barr sea también causa de afectación a nivel del hepatograma. Esto también. ¿Por qué? Y bueno, por todo el sistema retículo endotelial, las células de Kupffer alteradas, con la afectación consiguiente también de los hepatocitos. Todo esto vale para que frente a un cuadro exantemático, maculopapuloso, uno siempre tenga muy en cuenta lo que es la epidemiología, los antecedentes, si hay situaciones de brote de la enfermedad que estamos considerando. Por supuesto, brote importante siempre está asociado más que nada a sarampión, pero cualquiera de estas enfermedades que presenten un exantema maculopapuloso deben ser adecuadamente diagnosticadas y, diría más, no medicadas si no sabemos realmente de qué se trata, porque la única que en este contexto justifica medicación de todas las que vimos es la escarlatina por el cuadro, pero el cuadro es bastante característico, pero que no se les pase delante de los ojos una infección o un síndrome retroviral agudo, y menos aún un secundarismo loético, porque obviamente estos cuadros tienen una presentación clínica de 5 o 7 días aproximadamente y se, entre comillas, autolimitan. Pero ¿a dónde se autolimitan? A la evolución posterior. Y entonces ya después el paciente piensa que se curó, cuando en realidad fue el primer paso para una evolución que después puede tener complicaciones a mediano o largo plazo. Entonces, en ese contexto, ante la duda, VDRL y HIV siempre se van a imponer en personas jóvenes que comenzaron su actividad sexual y fundamentalmente tener la precaución de no medicar situaciones que pueden llegar a ser bastante más problemáticas después en cuanto a la interpretación. Bueno, gente, en honor al viernes, terminamos un poco antes. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿quién está hoy en el hospital? ¿Están las dos doctoras o...? No, la doctora Verónica. Ok. Los viernes está Verónica. Yo hice un grupo para ordenar un poco más los prácticos, así que de acá, si alguien no está todavía, pedilo. Sí, eso no hay problema. Siempre, han ido siempre 2, 3, 4, es decir. La profesora pidió para hacer un grupo sin usted, profe, para que podamos organizar más fácil los prácticos, porque hay alumnos tímidos. Miren, yo estoy convencido y lo sé por las comisiones previas que hay gente que tiene miedo de ir al hospital. Sí. Yo el miedo no lo puedo hacer vencer, no lo puedo llevar obligados ni mucho menos. Claro. El que quiere ir va y el que no quiere ir porque tiene temor, acá estoy, después de 45 años, quedé medio turuleto de la cabeza, pero bueno, digamos, desde el punto de vista infeccioso, más allá de una positividad de la PPD muy importante, sigo viviendo. ¿Estamos? Claro. Da un poco de miedo, pero es normal, porque estamos el que empezando. Las enfermedades se tratan en el MUNI, pero se contagian afuera. Es verdad, sí, es verdad. Es decir, en el MUNI no se contagian y lo llevan a la comunidad. ¿Estamos? Fui ayer y me gustó bastante el práctico.
No, sí, obviamente, para ver hay, si tienen para ver bastante. Para ejecutar principalmente es muy bueno, para aprender a ejecutar, porque nosotros Sí, tuvimos pero pandemia justamente con y... los adolescentes tenés toda la semiología pulmonar sintetizada en los pulmones de estos chicos que están bastante destrozados, lamentablemente, Claro, ¿no? verdad. Pero sí, no, yo entiendo todas las razones. Yo siempre soy de la idea que el alumno universitario no lo puedo andar corriendo como si fuera un nenito de salita de 5 de la primaria. Ustedes eligieron la carrera, ustedes tienen los elementos para que uno los ayude lo más que podamos. El que quiere, obviamente, tiene toda la disposición de uno, y el que no quiere, porque no le gusta la materia, porque decidió ahora que dice la verdad que me gusta más el psicoanálisis que la medicina clínica, y bueno, son decisiones personales. Después, lo importante es que tengan el conocimiento de todo, ¿no? Es decir, lo más abarcativo. Todas las cursadas no son iguales. Algunas hay mejores, hay peores. Esto ya lo sé, ya lo conozco. No hace falta ni que me lo digan, ¿no? Tienen cursadas con 3 teóricos, otras con 20. Yo, por lo menos, todo lo que yo creo que ustedes necesitan saber, yo trato de dárselos en estas 6 semanas. Por eso, todos los días hay teóricos. La parte práctica tampoco la podemos hacer como la hacíamos prepandémicamente, donde venían 30 alumnos al hospital, o 20, porque en realidad teníamos cursos de 20, con lo cual uno los podía distribuir perfectamente bien. Ahora, ustedes ven, por las condiciones hospitalarias, que tampoco podemos ir 10 arriba de un paciente. Claro. Por eso la También es división. molesto para el paciente. Y eso, ¿no? depende de cada uno. El que quiere ir todos los días tiene las puertas abiertas, aún después de la cursada, las veces que quiera ir. El hospital no tiene derecho de admisión, así que directamente pueden ir, pueden ver, como pueden ir a cualquier otro hospital en general. Diferente es una clínica, ¿no? Donde por ahí la cosa está un poco más restringida, pero digamos las ganas de los docentes de mostrarles cosas está siempre presente. Además, bueno, gracias por la oportunidad. Hasta después de la cursada es muy importante, muy interesante. Por eso, ¿no? Por eso no tenemos ningún tipo de problema. Es decir, para mí no hay ningún tipo de inconveniente al respecto, ¿sí? Así que, por eso yo dejo todo libre. Es decir, yo lo dejo libre. Tampoco estoy corriendo todos los días a ver quién está, quién deja de estar. No estoy todo el día. Bueno, a la única que estoy preguntando siempre es si está, que evidentemente todavía por ahí aparece el 1 de septiembre, pero el resto, yo sé que hubo una alumna que dejó, que Martínez Ana Paula tampoco está, pero más que nada para tener, digamos, una idea, y nada más. Pero después, ningún paciente le va a preguntar si fueron o no al hospital, con qué nota aprobaron una materia. Ningún paciente jamás me dijo: doctor, ¿usted con cuánto aprobó infectología? El final de infectología que yo tuve fue un examen que era práctico en la sala y era eliminatorio. Y si aprobabas el práctico en la sala, ahí ibas al aula central y te tomaban el teórico. Y la nota surgía del promedio de ambas. Y yo recuerdo que el final de infectología, justamente en ese momento, fue en el año 75, me había peleado con una de mis novias, bueno, todo un drama, y me fui, pasé toda la noche con unos amigos, jugando al truco y demás, tenía una bronca que no se podía creer, y así casi sin dormir me fui al final. Obviamente sabía, no. Y me tocó una chica de 16 años con una meningitis por rubiola, donde el médico me exprimió, haciéndome hacer todos los signos meningios, obviamente toda la parte práctica, y después, bueno, fui al aula central y recuerdo que me tomaron carunco, me tomaron brucelosis, y me tomaron enfermedad de Whistler-Fanconi. El Whistler-Fanconi
denominaba antes a un cuadro de subsepsis estreptocócica subaguda. Es decir, también un cuadro ahí, donde el estreptococo estaba dando vuelta. Estamos hablando de una época donde, por supuesto, no había HIV, no había hantavirus, no existía casi el dengue, no teníamos ninguno de los bichitos que después, obviamente, nos han llenado la casuística, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente, carbunco, brucelosis y Whistler Fanconi. Bueno, ahí aprobé, no sé si saqué 8, ni me acuerdo ya la nota, se imaginan que ni me iba a preocupar por la nota en ese momento. Quería probar, sí, la materia la quería probar, esto es real, es como les pasa a ustedes. Ustedes, si yo ahora les hago firmar el 4, un contrato por el 4, yo creo que el 90% ya lo está firmando. Después sí, cuando ven que podían sacar un 5, bueno, después reclaman el 5. Bueno, el ser humano es así. Ni Laube les pone el 2, ni les pone el 10. Ni, como ustedes dicen, me reventó, me puso un 2 Laube, pero yo me saqué un 10. Una cosa o la otra. Yo soy justo, equilibrado, trato de ser equilibrado, no siempre se puede, pero bueno, lo que ustedes escriben es lo que yo tengo que calificar. Punto, no pasa. Y además ustedes ya lo saben, no hace falta que les diga mucho. Si ustedes ya lo saben de seguramente compañeros que antes de empezar una materia preguntan cómo viene la mano. Che, ¿cómo viene la mano? ¿Viene mal, fácil, difícil? ¿Rompe mucho la paciencia? Bueno, esto, somos humanos. ¿Para qué decir que no? Si sí, claramente preguntamos. Pues es así, pero lo que está bien, que todos estemos perfectos, obviamente hay una relación, pero yo no hago de la relación una relación, digamos, de poder. Para mí no existe eso. Además, estamos en distintas etapas, obviamente. Yo no puedo pretender que ustedes sepan lo que vi yo, porque yo tengo 45 años de haber visto cosas. Entonces, es obvio, pero yo no puedo permitir que a ustedes el día de mañana un exantema maculopapuloso en una persona de 20 años que vive de farra en farra, se les escape un secundarismo loético, digamos. Entonces prefiero que se enojen conmigo y no que el paciente diga, el doctor no me pidió una BDRL y fíjense ahora cómo estoy. Digamos. Ahí está el tema, no pasa más que por ese lado. Es una materia más en la carrera de medicina que tiene como 40 materias. Es importante, y yo no digo que no sea importante, porque es integradora de todo. Muchas de las cosas que estoy dando, ustedes ya la vieron, en APS, en micro, en medicina interna. Fíjense que en interna les gusta mucho el infectológico también, Siempre algún temita, algún neumocistis, alguna neumonía, algo siempre meten hasta en los libros de interna de la facultad, hay bastantes capítulos infectológicos, y bueno, está bien, me parece genial, porque también es justo reconocer que los libros de medicina interna, llámese Stein, Farrera, Cecil, Harrison, tienen sus capítulos de infecciosas, con lo cual los diagnósticos diferenciales, y fíjense, hoy mismo, como algunos cuadros pueden remediar algo infectológico cuando no lo es. Y un síndrome febril prolongado, como dije el primer día, tranquilamente puede ser una colagenopatía, como nos han pasado, o una vasculitis, y no siempre pensar en lo infectológico. Bueno, así una cosa como la otra. Todo tiene que ser más o menos integrado dentro de las cosas más habituales, punto. Entonces, es así como ustedes tienen que tener herramientas para manejarse más o menos con cierta tranquilidad el día de mañana. Así que no pretendo que esta sea la materia más importante de la carrera, porque ya sé que hay otros que tienen más ganas de estar en la marquesina y decir, la mía es la más importante, ¿no? Pero allá cada uno. Yo no tengo ningún deseo de competir diciendo, mirá, el que no aprueba conmigo, y no tengo ninguna necesidad de pensar así porque no sirve. Pero sí que el día de mañana ustedes tengan, obviamente, por lo menos la idea de haber escuchado algunas de las cosas o visto en el hospital, porque seguramente más de uno de ustedes ni se podía haber imaginado
la cantidad de tuberculosis graves en adolescentes que hay. Para nada. Entonces, si no la ven, No me imaginaba porque por más de que yo se la diga y me tengan confianza, y digo, no, puedes decir, bueno, un día la UE se reviró y exagera, pero la realidad es esa, es así, y como tenemos la sala de HIV mujeres, también llena, y con cuadros realmente dramáticos, y bueno, es la realidad. Entonces, si uno no lo ve, piensa que no existe, y más de un colega a veces piensa que la tuberculosis dice, uy, yo siempre digo, de Santa Fe para la zona norte, la tuberculosis pareciera que no existe. Y que existe de la avenida Rivadavia para el sur. Ojo, hay más en un lado que en el otro. Pero eso no quiere decir que la gente no se mueva y puede haber perfectamente tuberculosis en el Fernández. Por supuesto, donde más tuberculosis se diagnostica es en el Argerich, en el Pena, en el Piñero, en el Santoyani y el Muniz. ¿Por qué? Porque son los hospitales de la zona sur que además abarcan toda la población que puede venir de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ese mismo número de tuberculosis no lo vas a ver ni en el Fernández, ni en el Pirobano, ni en el Subizarreta. ¿Por qué? Porque son hospitales que están justamente atendiendo una población que tiene menos posibilidades de estar afectada. Pero no quiere decir que no haya. Ojo. Así que esto también es importante siempre tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, después de esta perorata final, llegamos a la hora. Así que a ir leyendo de a poquito, vayan al hospital, ármense los grupos que quieran. Yo no me meto ni redirecciono porque hay gente que quiere ir por ahí más de una vez, tiene toda la libertad del mundo para poderla hacer. Así que yo también entiendo que hay otras materias, que estaba tóxico con el final, que tienen siempre alguna otra materia, y el tiempo hoy en día no es algo que sea a veces fácilmente amplificable, ¿no? Y es muy escaso, ¿no? Entonces, cuando uno se quiere acordar, ya estamos sobre la fecha de una era, de un final, de una era que debemos, de un final que debemos, y ya están en sexto, les falta 4 meses, y empiezan a sumar exámenes que por ahí algunos quedaron colgados de materias previas, y bueno, esto también obviamente lo tengo totalmente bien en cuenta. Así que bueno, seguimos por los medios habituales comunicados para ver cómo viene la mano, y cualquier cosita, bueno, el martes a las 8 le doy todos los signos febriles agudos, sin, en general, participación de respiratorio alto. Esa es la definición que les tiro. Síndrome febril agudo, sin respiratorio alto comprometido a la presentación del paciente. Así que hay una cantidad de afecciones que entran dentro de esa definición. Chicos, nos seguimos viendo. Hecho. Nos vemos después. Chao.